¿A qué se refiere el precio? El precio en el periodo actual, que se le va a denominar P sub T, o en este caso también le pueden encontrar como P sub 1, y el precio en el periodo base, que se le va a denominar P sub 0. Entonces, eso es importante, por eso he regresado a la clase de la semana número 9, porque tienen que ustedes entender estos dos conceptos, que es el precio actual y que es el precio base. Primero, esta es la fórmula para calcular lo que viene siendo el precio, ¿ya? Pero el precio, el índice del precio, perdón, pero el precio actual, eso, primeramente, ¿cuándo se utiliza estos índices de precio? Cuando necesitamos hacer dos comparaciones entre un precio actual y un precio anterior o un precio futuro. Ya, en otras palabras, ¿qué pasaría si yo quiero comparar las ganancias? Yo tengo una panadería, por ejemplo. Entonces, y mis ganancias en el 2016 fueron de, digamos, $120. Ya. Y en el 2020 fueron de $200. Ya. Entonces, para eso se utilizan los números índices, para yo comparar un valor anterior con un valor actual y ver qué porcentaje de ganancia tuve yo mejor, qué porcentaje tuve yo de ganancia, o en otros casos también qué porcentaje yo tuve de pérdida. Entonces, más o menos, si ocupáramos esta fórmula de aquí, sería de la siguiente manera. Sería 120 dividido para 200, lo que me dé por 100, ¿ya? Mejor dicho, recuerden, P sub T es el precio más actual, y P sub 0 es el precio base. Entonces, ahí yo le hice al revés. Entonces, es 200 dividido para 120, porque ese es el precio actual, el precio base es 120. Ya. Y eso sí le voy a multiplicar por 100 y tengo 166. Ya. ¿Y cómo interpretaría esto? Entonces, lo haría de la siguiente manera. Voy a abrir aquí un bloc de notas. Ya. Entonces, 166,67. Eso me salió. Entonces, ¿cómo interpretaría? Para la interpretación siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacer esta fórmula. 166, lo que me salió anteriormente, menos el 100. El 100%, esto me daría 66,67. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya calculan ese valor, entonces ya pueden dar una conclusión correspondiente. Entonces, mi conclusión sería que mi panadería tuvo una ganancia de 66,67% en el 2020, respecto al año 2018. Ya. Entonces, esa sería mi interpretación. Entonces, para esto sirve el índice de precios, estos índices. Ahora sí, me voy a dirigir aquí al texto básico para, más que nada, ver los conceptos de manera más general. Ya. Entonces, ¿qué es números índices? Primero, un número índice es un número que expresa el cambio relativo de precio de cantidad o valor comparado con un periodo base. Ya, es lo que les decía. Estos números de índices sirven para comparar una cantidad con un periodo de otra cantidad, para hacer comparaciones. Para esto sirven los números índices. Y más acá abajo está justo lo que hicimos, el salario por hora promedio, que en este caso fue la panadería que dijimos que era las ganancias del 2020, y aquí las ganancias del 2018. Ojo, yo le tomé como precio base el 2018, porque ese era un ejercicio inventado. Ya, cuando no, en los ejercicios, en los enunciados, cuando no les dice tome como año base, digamos el año 2000, 2005, 1999, etcétera, etcétera, ustedes siempre van a tomar como año base el año, mejor dicho, el periodo base, el más bajo. En este caso, si yo tuviera en un enunciado estos 2 años y no me dicen tome como periodo base el año 2000, yo
el periodo base que voy a tomar es el 2000. En caso contrario, me pueden decir, tome como periodo base el año 2016. Entonces, ahí debería ser lo contrario. Poner el salario por promedio en 2016 acá abajo y el salario por hora en promedio en 2000. Ya, eso hay que tomar en cuenta cuando estén realizando este tipo de enunciados. Si no les dice el enunciado, tome como año base X, Y valor. Entonces, ustedes el año más bajo, ese le toman como periodo base. Si les dice, entonces ya tienen que tomarles el año que les diga como periodo base. ¿Ya? Entonces, aquí prácticamente está haciendo todo lo que les mostré en el ejemplo. Poniendo aquí los valores, haciendo la división correspondiente, después multiplica por 100 y aquí le da un valor como nos había dado en este caso, era 166,67. Ya. Y eso me va a servir para yo poder determinar qué porcentaje tuve de ganancias o de pérdidas respecto de un año al otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? El valor que ustedes les dan, siempre le van a restar 100. Y en este caso, como me da un valor positivo, 52,43, entonces puedo decir que yo tuve unas ganancias. Aquí la conclusión sería, mi salario por hora promedio en el 2016 fue 52,43% más que en el año 2000. Ya, entonces así ustedes harían esas conclusiones respecto a los enunciados que les propongan, que les digan calcule el índice base, el valor índice, perdón. ¿Ya? Entonces aquí están una serie de ejemplos. No siempre les puede dar positivos, también les puede dar negativos, como ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo les daría negativos? Entonces, más o menos sería aquí, sería menos 20,10. Entonces, al hacer, mejor dicho, al hacer esta resta, digamos que aquí únicamente estuviera 52,43. 52,43 menos 100 me daría menos 47, algo. ¿Ya? Entonces, ese menos 47 me dice que eso ya no va a ser una ganancia, sino van a ser pérdidas. Y dependiendo de qué año con qué año esté yo comparando. Y aquí está haciendo otro ejemplo. Aquí están colocando los números índices, tal y como se había mostrado. Ya. Ahora sí, ¿por qué convertir los datos en índices? Porque convertir los datos en índices, un índice es una forma conveniente para expresar un cambio en en un grupo diverso de artículos. Entonces, por eso es que se necesitan los índices para, mejor dicho, para tener una variable universal para, para poder compararlos a los productos que yo esté o las ganancias, en este caso que en el ejemplo que les estaba mostrando, tener un valor general. A eso se refiere. Como en este caso el IPS tiene, por ejemplo, acerca de 200 categorías de artículos clasificados en 8 grupos: alimentos, bebidas, viviendas, vestidos, transportes, cuidados médicos, recreación, educación y comunicación, otros bienes y servicios, etcétera. Los precios se expresan en muchas unidades diferentes. Eso quería decirles, que es para que todos trabajemos en las mismas unidades. Para eso son los índices. Los precios se expresan en muchas unidades diferentes, como dólares por libras o docenas de huevos. Ya. Entonces, yo al hacer estas comparaciones y obtener ese valor índice, me va a servir como un punto de vista tanto para si estoy trabajando con dólares, libras, euros o cantidades, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una expresión de unidades general. En otras palabras, aquí está justo cómo se calcula el índice, como les había mostrado. Aquí está la fórmula general. Recuerden, P sub T, o en algunos libros van a encontrar como P sub 1. Eso significa el año actual, ¿ya? Y P sub 0, eso vendría siendo no, el año. El P sub 1 vendría siendo el precio actual y P sub 0 vendría siendo el valor base que yo estoy tomando. En este año, por ejemplo, estoy tomando como precio base el año 2000. También pueden decir, me tomé como precio base el año 2002 y compare con estos otros años, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez que ya entienden todo eso, ahora sí, ya podemos seguir con lo que tenemos que ver ya ahora sí correspondiente a esta semana,
que viene siendo la semana número 10. Entonces, en sí, de eso se trataba la semana número 9, de qué es el precio base, qué es el precio actual, etcétera, etcétera. Ahora sí, tenemos que ver qué es el índice de las players. Entonces, asimismo, vamos a verle aquí en el libro. Aquí hay unos cuantos ejemplos. Aquí están los índices no ponderados. Bajémosle un poco más. Índices de agregados simples con las fórmulas correspondientes. Entonces, recuerden que índices de agregados simples siempre van a tener esta fórmula de aquí. Sumatoria de los precios. Recuerden, P sub T son los precios actuales, P sub 0 o P sub O son los precios base. Entonces, para encontrar el índice agregado simple, siempre vamos a ocupar esta fórmula. Sumatorias y sumatorias de precios actuales sobre sumatorias de precios bases. Ya, esto se va a entender un poco más cuando ya realicemos un ejemplo aquí en Excel de manera más práctica, donde veamos todo el uso de todas estas fórmulas y cómo se las aplica. Ya, índices ponderados. Ahora sí, vamos a los índices de precio de las players. Ya, primero tenemos esta fórmula de aquí. Miren que el índice de precios de las players también es una sumatoria del precio actual. Este Q sub 0 es la cantidad actual. Es la cantidad base, perdón. Si yo tuviera Q sub 1, es la cantidad actual. Ya, entonces recuerden, P sub 0, precio base, Q sub 0, cantidad base actual, base. Ya, P sub T o P sub 1, cantidad actual, Q sub 1, mejor dicho, P sub 1, precio actual, Q sub 1, cantidad actual. ¿Ya? O ustedes pueden verlos aquí. P está, recuerden, la P mayúscula es el índice del precio. Estas P's de aquí son P minúsculas. Tomen en cuenta eso. No es lo mismo esta P de aquí que esta P de aquí. Esta es P mayúscula, esta es P minúscula. P sub, P sub 1 es el precio actual. P sub 0 es el precio en el periodo base. Q sub 0 es la cantidad en el periodo base. Ya, es justamente lo que les había explicado. Entonces, esta fórmula ustedes tienen que tomarla muy en cuenta para cuando estén ustedes haciendo este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, aquí en el libro nos está planteando este ejercicio. A continuación, los precios de los 6 artículos de alimentos de la tabla 17.2, esta de aquí, se repiten en la tabla 17.3. También se incluye el número típico de unidades consumidas por una familia promedio en 2003 y 2015. Ya. Entonces, para la solución, primero tenemos que ver cuál es el periodo base. Aquí, como no nos está especificando, entonces, ¿qué les había dicho? Cuando no especifica, siempre vamos a tomar el año, el menor año. Entonces, como solo hay 2 años, vamos a tomar el año 2003. Ese va a ser mi periodo base. ¿Ya? Entonces, a este precio de aquí le vamos a denominar P sub 0. Esta cantidad de aquí le vamos a denominar Q sub 0. Ya, esto de aquí es parte de la resolución. Ya les voy a explicar cómo se obtiene. Ya, y como ya tengo aquí definido P sub 0, Q sub 0, entonces los que me sobran sería P sub 1 y Q sub 1. Es decir, precio actual, cantidad actual. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo todo especificado, ahora sí, ¿qué me decía la fórmula? Entonces, primero tengo que multiplicar P sub 1 por Q sub 0. Entonces, ¿cuál era P sub 1 aquí? P sub 1 es esto y Q sub 0 es esto. Entonces, precio por cantidad, es decir, 1440 por 50, me debería dar veámosle si me da 1440 por 50. Ya, me está dando 72,000 y me está dando este valor de aquí. Entonces, así es como está obteniendo esta fila de acá al libro. Está multiplicando este precio por esta cantidad. Así mismo, 2133 por 26 da esta cantidad. 3.40, 3,463 por 102, esta cantidad y así, etcétera, etcétera. Ya, hasta ahí ya calculé lo que viene siendo esta fila de aquí, esta columna de aquí. Ahora, ¿cómo calculo esta columna de aquí? Vamos a ver la fórmula. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de P sub 0 y Q sub 0.
Entonces, aquí, recuerden, este es P sub 0, este es Q sub 0, este es P sub 1, este es Q sub 1. Ya, entonces, para yo obtener el valor de aquí, entonces debería multiplicar 50 por 1042, me da este valor de aquí. 26 por 1175, este valor de aquí. 102 por 2686, este valor de aquí. Ya, una vez que yo ya tengo esta columna de aquí y esta columna de aquí, miren, la fórmula dice que esto es una sumatoria. Entonces, por eso es que aquí en el libro bajemos. Aquí está haciendo, sumando todos estos valores. Entonces, este 72 más este 55 más este 353, todos estos valores, sumándoles, me da 683.68. Asimismo, al sumar todos estos valores, me da el 493.86. Ya, ¿cómo se obtiene el índice? Dividiendo este valor de aquí para este valor de aquí y multiplicándole por 100. O en otras palabras, aplicando esta fórmula. Miren, este valor de aquí va arriba, este valor de acá va abajo. Hacemos los cálculos correspondientes y tenemos 138.44. ¿Ya? El 138.44 significa que hubo una ganancia del, recuerden, porque es a este valor de acá se le tiene que restar 100. 100, mejor dicho, este valor menos 100, y como me da un valor positivo, entonces yo puedo decir que tuve una ganancia respecto, ¿en qué era? Ya, en el 2015 yo tuve una ganancia del 38.44% respecto al año 2003, ya, con el índice de las plays. Ya, ahora. Vieron, no es nada del otro mundo, es únicamente y poder identificar qué es P sub 1, qué es Q sub 0, qué es P sub 0, qué es Q sub 0. Ahora, cuando ustedes están ocupando el índice de precios de Pache, entonces ustedes van a ocupar esta fórmula de aquí. Miren, es un poco diferente a la fórmula anterior. Aquí tengo un P sub 1, Q sub 1, P sub 0, Q sub 1. Ya bien, prácticamente en los dos últimos Q es que tengo un cambio ahí. Entonces, si esta misma fórmula le aplicamos al ejercicio anterior, entonces, que es justo está haciendo aquí, entonces deberíamos tener lo siguiente. Primero, este precio, recuerden, este va a ser, el 2003 va a ser mi año base. Entonces, este va a ser P sub 0, este va a ser Q sub 0, este va a ser P sub 1 y este va a ser Q sub 1. ¿Ya? Entonces, y en base a eso deberíamos hacer lo siguiente, hacer lo mismo que hicimos antes. A ver, aquí, para sacar la parte de arriba, dice que tenemos que multiplicar P sub 1 por Q sub 1. Ya, ¿qué es P sub 1 y qué es Q sub 1? Ya, es este de aquí. Entonces, 144 por 55 me debería dar este valor de aquí. Ya, asimismo. Eh, Asimismo, debería hacerlo con todos. 2.13 por 20, este valor. 3.46 por este valor. Esto por este valor. Esto por este valor. Ya. Y lo mismo para el denominador que dice P sub 0 por Q sub 1. Entonces, ¿cuál era P sub 0? Este es P sub 0. Este de aquí. P sub 0 por Q sub 1. Es decir, 104 por 55, este valor. 1.18 por 20, este valor de aquí. 2,69 por 130, este valor de aquí. Ya. Entonces, una vez que yo obtengo todos sus valores, hago lo mismo. Hago la sumatoria correspondiente, tengo un valor aquí, aquí hago otra sumatoria correspondiente y para hacer el índice, este valor dividido para este valor, como lo está haciendo aquí. 790 para 578, lo que me dé por 100, que en este caso es 136.70. Ya. Y para la conclusión es exactamente lo mismo. 136 menos 70 me da 36.70 y puedo decir que respecto al 2015 yo tuve ganancias del 36.70 respecto al año 2003. ¿Ya? Vieron que los valores varían más o menos un poquito en decimales dependiendo si utilizan el método Las Place y el método Pash.
Ya, entonces aquí a continuación tenemos una serie de ventajas y desventajas cuando ustedes ocupen las plays y cuando ustedes ocupen Patch. Las ventajas de las plays son que requiere datos sobre cantidades solo del periodo base, lo que permite una comparación más significativa en el transcurso de tiempo. Los cambios en el índice se pueden atribuir a cambios de precio. Ya, las desventajas es que no refleja cambios que el tiempo genera en los patrones de compra. Además, puede comparar demasiado los artículos cuyos precios aumenten. Las de Pache, las ventajas. Como utiliza cantidades del periodo actual, refleja los hábitos actuales de compra. Y las desventajas requieren los datos de cantidades del año actual. Como se utilizan cantidades diferentes de cada año, es imposible atribuir cambios en el índice a cambios solo en el precio. Tiende a ponderar demasiados los artículos cuyos precios disminuyeron. Necesita que los precios se vuelvan a calcular cada año. Esas serían las ventajas y desventajas de utilizar las Pledge y Patch. Ya. Ahora, continuamos con el índice ideal de Fisher. Ya. En sí, el índice ideal de Fisher es otro método como las Plays o Apache, pero que también tiene sus beneficios y sus desventajas. ¿Cómo es que se calcula el índice de Fisher? Se hace con la siguiente fórmula. O como dice aquí, está compuesta por la media geométrica de los índices de las Plays y Paschen. En otras palabras, es la raíz cuadrada de el valor que me haya salido en índices de la Play por los índices de Paschen. Ya. Entonces, por eso necesitaría yo calcular índices de Laplace y el índice de Paschen. Una vez que haga esos cálculos, multiplico, le saco la raíz cuadrada y tengo el índice ideal de Fisher. Ya. Fisher aparece ideal porque combina las mejores características de los índices de Laplace y Paschen, es decir, equilibra los efectos de ambos índices. Pero sin embargo, casi no se utiliza en la práctica debido a que tiene el mismo conjunto básico de problemas que el índice de Paschen. Ya, entonces, como les había mencionado, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de un caso a otro. ¿Ya? Entonces, el índice de ideal de Fisher es el más fácil de calcular una vez que ya tienen calculados estos dos índices. Como bien, solo es de colocarlos en una raíz cuadrada, el valor que me salió en las plays, por el valor de Pache y aquí me va a dar un valor. Asimismo, para dar la conclusión aquí, debería ser lo mismo que los anteriores, 137.57 menos 100, que en ese caso, que este caso sería 37.57. Y así daría las conclusiones. Es decir, respecto al 2015 tuve unas ganancias de 37.53 respecto al 2003 o al año que esté yo comparando. Ya, y entonces así ustedes calcularían este tipo de ejercicios. Ya, ahora, a continuación vamos a hacer este ejercicio de aquí que yo ya lo tengo colocado aquí en Excel para explicarles de una manera un poco más sencilla cómo se realizaría estos ejercicios. Entonces tenemos aquí elaborar el índice de precios de ropa del 2016 en base en 2000. Considere zapatos y vestidos, los precios y las cantidades de los años se dan en la siguiente tabla. Utilice 2000 como periodo base y 100 como valor base. Ya. Entonces, este me está diciendo que utilice el año 2000 como periodo base y como cantidad base. Ya. Entonces, primero, ¿qué les había dicho? Siempre vamos a seleccionar el periodo base. En este caso, dice que el 2000 va a ser el periodo base. Con eso ya podemos definir qué es P sub 1 y qué es Q sub 1, P sub 0, Q sub 0. Ya. La cantidad base siempre, el periodo base siempre, el precio que nos den aquí va a ser P sub 0. Asimismo, la cantidad que nos den aquí va a ser Q sub 0, porque ese es el periodo base. Ahora, y el periodo actual es el que yo estoy comparando. Entonces, en este caso es el 2017. Entonces, tenemos aquí P sub 1 y Q sub 1. ¿Ya? Esto vendría siendo una de las cosas más complicadas al rato de realizar estos ejercicios, que identificar qué es P sub 0, qué es Q sub 0, qué es P sub 1, qué es Q sub 1.
Ya. Entonces, lo que yo hice es trasladar estos valores acá, estos valores acá. Lo que yo puse ahorita, que les voy a colocar aquí en verde, como se ha venido trabajando anteriormente. Ya, es eso. Ya. Ahora, ¿qué me dice? Determinar el promedio simple de los índices de precio. El promedio simple se obtiene a través de esta fórmula. P sub 1 sobre P sub 1 sobre P sub 0 por 100. Entonces, es lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí yo voy a tener dos índices. Un índice para esta fila y otro índice para esta fila. Entonces, el índice, déjenme verle. Vamos a colocarle aquí. Mejor acá. Control Z. Insertar. Ya. Entonces, aquí le vamos a denominar índice. Ya. ¿Y cómo dice que se calcula? Con esta fórmula de aquí. Es decir, P sub 1 para P sub 0. Entonces, ya tenemos identificado qué es P sub 1 y qué es P sub 0. Entonces, tenemos que hacer la división correspondiente. P sub 1 dividido para P sub 0. ¿Ya? Lo mismo para este. P sub 1 dividido para P sub 0. Con eso ya calcule los índices correspondientes. Ya. Ahora, determinar el índice de precios agregados de los 2 años. Ahora, el promedio simple o el índice agregado se obtiene a través de esta fórmula de aquí. A ver, en el primero pedí el promedio. Allá. Como me pide el promedio, yo debo ocupar esta fórmula de aquí. Pero para yo ocupar esta fórmula de aquí, miren, esta es una P mayúscula, no es una P minúscula. Entonces, a, a estos índices de acá le vamos a denominar P mayúscula. ¿Ya? Entonces, aquí tengo. ¿Y cómo dice que se obtiene el promedio? El promedio se obtiene de la sumatoria de todos los P dividido para N. N, recuerden que es el número de elementos o en este caso el número de filas. Entonces, para yo obtener lo que viene siendo, aquí vamos a poner aquí vamos a ponerle esas letras. Aquí es para la A, para la B, para la C, D y E. Ya. Entonces, aquí, ya. ¿Cómo calculo la A? Me dice que yo debo ocupar esta fórmula de aquí. De todos para N. Entonces, yo voy a hacer igual, voy a poner aquí dividido para algo. Ya, en este caso es 2, porque tenemos dos filas. Aquí debería ser la sumatoria. Entonces, aquí voy a ponerle suma de todos los P's dividido para N. Aquí me faltó cerrar un paréntesis. Por eso me está dando un error. Y listo. Ya. Entonces, el promedio simple de los índices de precio sería este valor de aquí. 1.1291662. Lo obtuve con estas dos fórmulas. Primero, el índice simple para cada fila y el índice y el promedio simple de los precios es la sumatoria de los P dividido para N. Es este más este dividido para 2. ¿Ya? Ahora, vamos con el apartado número 2. ¿Qué me dice el apartado 2? Determina el índice de precios agregados de los 2 años. Ahora sí, índice agregado simple. Miren que es una sumatoria de P minúscula sub 1 sobre la sumatoria de P minúscula sub 0. Y esto por 100. Ya tenemos aquí la P minúscula sub 0 y la P minúscula sub 1. Aquí vamos de una vez a sacarle la sumatoria. Sumatoria. Ya. Y de una vez vamos a sacar la sumatoria de todos estos por si necesitamos. Ya. Entonces tenemos la sumatoria de P sub 0, la sumatoria de P sub 1, la sumatoria de Q sub 0 y la sumatoria de Q sub 1. Ya. Ahora, aquí me decía únicamente que necesitaba las sumatorias y multiplicar por 100. Entonces,
Acá en el apartado 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí una división dividido para esto. Y todo esto dice que debemos multiplicar por 100. Ya. Entonces aquí va la sumatoria y aquí va la otra suma. Ay, esperen, me equivoqué. Es esta sumatoria y aquí va la otra sumatoria. ¿Los puse bien o los puse al revés? P sub 1 sobre P sub 0. ¿Ya? Entonces los puse al revés. Es P sub 1. P sub 1 va acá arriba. P sub 0 va allá abajo. ¿Ya? Y tengo 113. Ya. Como tengo 113, ya saben la interpretación, ¿cómo sería? De restarle 100 y si me sale un número positivo, ya tengo una ganancia. Ahora, ya tenemos el apartado número 2. Ahora sí, determina el índice de precios de las players. Ahora, para los precios de las players, vamos a seguir esta fórmula de aquí. Para la de Pasher, esta fórmula de aquí. Y para el de Fisher, ya le vamos a colocar aquí la fórmula. Ya, entonces, cuando ustedes hagan estos ejercicios, por eso es que yo les recomiendo siempre pongan esto, P1 por Q0, P0 por Q0, P1 por Q1, P0 por Q1, porque estos valores los van a obtener de aquí. Entonces, y van a hacer exactamente lo que me dice aquí. ¿Y qué me dice aquí? Que multiplique P1, ¿cuál es P1? Este es P1, por Q0, ¿cuál es Q0? Este es Q0, ¿ya? Ahora, para el siguiente, me dice P sub 0, aquí, por Q sub 0, ya. El siguiente, P sub 1, por Q sub 1, ya. Y el siguiente, P sub 0, por Q sub 1, ya. Ahora sí, hacemos lo mismo para los de abajo y sacamos las sumatorias correspondientes. Ya. Entonces, esta es la sumatoria 1, sumatoria 2, sumatoria 3, sumatoria 4. Ya. Ahora, y vemos lo que nos pide en la fórmula. Entonces, ¿qué dice aquí? Igual tenemos un valor dividido para otro valor y todo esto multiplicado por 100. Ya, sí. A ver, primero dice las pairs. Entonces, P1 Q 0. ¿Cuál es P1 Q 0? Es este valor de aquí. Es el primero dividido para P0 Q 0. P0 Q 0 es la segunda fila. Ya, por 100 me da ese valor de ahí. Ya, listo. Solo quiero ver una última cosita aquí. Ya, ya. Lo mismo acá. Vamos a hacer la sumatoria correspondiente para, para estos valores de acá. Q, P1, Q1 es igual a esto por 100. Esto por esto. ¿Qué dice? P1 por Q1, P1 por Q1 dividido para Q0 por P0 por Q1. P0 por Q1. Y ya, 112. Aquí solo quiero... Ah, es que aquí me equivoqué. No es este valor de aquí. Es este valor de acá. Exacto, ya. Ahora sí. Y por último, dice el de Fisher. El de Fisher, recuerden que es esa raíz cuadrada, pero de una vez vamos a colocarle.
Ya. El índice ideal de Fisher es la raíz cuadrada del índice de las player por el índice de Pasch. Ya. Entonces lo que voy a hacer, igual raíz, raíz cuadrada de, ya, Pache por las play. Ya. Con eso ya calculé todos los enunciados que me pedían aquí. Entonces aquí tengo el enunciado A, enunciado B, enunciado C, enunciado D, enunciado E. Ya, entonces con eso ya tengo los índices correspondientes. Adicionalmente les dejé aquí un video para que ustedes puedan revisarlo, otro ejercicio distinto, cómo se calculan todos estos índices. ¿Ya? Y hasta ahí sería el cálculo de los índices. Ahora sigamos un poco más y vamos con lo que viene siendo los índices para propósitos especiales. Ya, dice que muchos índices importantes se elaboran y publican mediante organizaciones privadas. Muchas asociaciones comerciales elaboran índices de precios y cantidades que son fundamentales para su área particular de interés. ¿Cómo se elaboran? Se elaboran de la siguiente manera. Entonces tenemos este enunciado de aquí que dice, después de muchas ideas e investigaciones, el director concluyó que se deben considerar 4 factores. 1, ventas, las ventas en tiendas departamentales en la región que se reportan en millones de dólares. 2, el índice de empleo regional que tiene como base el año 2005 y lo reporta el estado de Washington. 3, los embarques en transportes de carga reportados en millones. Y 4, las exportaciones de muelles de CENET reportadas en miles de toneladas. Ya, es más, todos los datos mencionados anteriormente se encuentran aquí en esta tabla. Ya. Y me dice que aquí les incluye información correspondiente a los años 2005 al 2010 y 2017. Entonces aquí tengo 2005, 2010, 2017. Ya. Aquí, otra forma de identificar el valor base es cuando ustedes encuentran algo así. Por ejemplo, en el año igual a 100. Entonces, siempre que encuentren ustedes un valor así, eso lo van a tomar como año base. O si aquí estuviera 2016 igual 100, entonces mi año base sería este de acá. Pero como no es el caso, primero, identificar mi año base es el 2005. Ese va a ser mi año base. Ya, ahora. Adicionalmente me está dando esta información, que el 40% a las ventas de tienda, 30% al empleo, 10% al embarque de transporte y de carga y 20% a las exportaciones. Esto sigue siendo parte del enunciado. Ahora, ¿cómo se calculan los índices? Con estos cálculos de aquí. Primero, ¿cuál es mi valor? En el año 2010 y el 2016. De esos 2 años voy a calcular los índices correspondientes. Entonces, para lo que viene siendo ventas, voy a tomar el primer valor, 41, dividido para 20. ¿De dónde saco ese 20? Siempre del valor base. Por eso es importante que ustedes siempre identifiquen el valor base, porque de ahí ustedes van a sacar los valores necesarios para calcular los índices. Entonces, 41 dividido para el valor base de esa misma fila, en este caso de ventas, dividido para 100, siempre va a ser, mejor dicho, esto se multiplica por 100. ¿Y de dónde sale este 0.40? Es este valor de aquí que dice que el director asignó ponderaciones del 40%. Entonces, este 40% al hacerle su forma decimal sale 0.4 o 0.40, que es lo mismo. Ya. Al hacer estos cálculos correspondientes, tengo este año de aquí. Ahora, vamos con el segundo. Entonces, así mismo, este 110 se le debería multiplicar por 100, que es lo que está haciendo aquí. Es 100, mejor dicho, dividir 110 dividido para 100. Y ya, esto va dentro de paréntesis, que multiplica 100 por ese 30% sale de este valor de acá, ya, que forma parte del enunciado. Todos estos porcentajes forman parte del enunciado. Entonces,
Entonces, con eso hacen los cálculos correspondientes y me sale que para el año 2010 tengo este valor de aquí, 33.0. Ahora, para el año 2016 debería ser exactamente lo mismo. Entonces, debería ser 125 dividido para 100. Todo eso multiplicado por 100 y en este caso el 30%, que se refiere a no, por el 10% que se refiere a los empleos, que es exactamente lo que está haciendo aquí. 125 para 100, todo es mejor, 18 dividido por 50. A ver, los empleos estamos, sí, 125 por 100 y esto multiplicamos por 100 y esto por 30. Entonces, por el 30%. Y entonces así obtenemos los índices de cada fila, en este caso, de cada columna, en este caso de ventas, de empleo, embarques y exportaciones. Siempre con esas mismas fórmulas y así calcularían ustedes esos índices. Ya. Adicionalmente, existen los índices de precio al consumidor, que el índice de precios al consumidor, el Buró de Estadística Laboral de Estados Unidos reporta este índice cada mes, el cual describe los cambios de precios en un periodo a otro de una canasta básica de productos y servicios. ¿Ya? Eso es una tabla que ya existe. Ya. El índice de precios del producto también es otra tabla que ya existe. Este índice data de 1890 y también se publicó el Buró de Estadística Laboral de Estados Unidos. Refleja los precios de más de 3.400 productos. De los datos de precios se recopila de los vendedores de los productos y por lo general se refieren a la primera transacción de gran volumen de cada producto. ¿Ya? También adicionalmente se tienen los promedios industriales o Dow Jones, que también son datos estadísticos que al igual que los casos anteriores ya se encuentran aquí calculados. Y bueno, y hasta aquí terminaría lo que viene siendo los números índices. Y, haciéndoles acuerdo que no se olviden de realizar el foro para que no lo dejen a última hora para que no tengan problemas a futuro. Y yo les agradezco por la asistencia a esta clase y nos veríamos en la siguiente semana.